Gracias a todos, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 30 de noviembre, se nos va el año. Mañana sábado es 1 de diciembre, no lo puedo creer, ha pasado tan deprisa este año. Dicen que cuando el tiempo pasa rápidamente a toda prisa es porque ha sido un año bueno y feliz. No del todo para mí, porque no han caído las dictaduras que más deploro, ¿no? La venezolana y la cubana, no del todo. Mientras estén allí esos odiosos autócratas, yo sentiré que estamos fracasando todos un poquito, ¿no? Aunque claro, bueno, ha ganado Iván Duque en Colombia, ha ganado Bolsonaro en Brasil, pero mientras estén Maduro y Cabello ahí atornillados en el poder y siga Raúl Castro mandando en Cuba como si fuera su finca privada, yo sentiré que hemos fracasado un poquito. De todo esto y otras cosas voy a hablar hoy con un brillantísimo científico, químico, venezolano, profesor universitario en Arizona, además escritor. Él se llama Vladimiro Mujica y está aquí y va a ser para mí fascinante conversar con él, que es una mente brillante. Saludo la presencia de unas compatriotas, connacionales, peruanas, especialmente de la señora Lucy Camacho del consulado y de sus amigas. Gracias a todas por estar aquí. Bueno, vamos a lo nuestro. Se está celebrando la cumbre del G20 en la Argentina. De esos 20 países, todos presumiblemente ricos o influyentes, la Argentina está en el puesto 20, ¿no? O sea, es el más pobretón del club. Y, para ser francos, se está jugando el descenso, ¿no? O sea, el próximo año podría estar en el puesto 22. Chile ha ido como país invitado. Chile, a esta altura del partido, es obviamente un país más rico que la Argentina, ¿no? Bueno, y entonces, a pesar de los disturbios previsibles de la izquierda petardista argentina que quiere boicotear a Macri, han ido llegando los jefes de Estado y llegó con el aire regio, imperial, previsible en él, el presidente Trump, siempre tan bien acompañado por su esposa Melania, que lo rejuvenece tanto. Cuando yo era joven y soñaba con ser presidente del Perú, algunos de mis hermanos, porque somos muchos, somos 10 hermanos, me preguntaban, ¿y por qué diablos quieres ser presidente de un país ingobernable como el Perú? Y yo les decía la verdad, quiero viajar en avión privado. ¿Pero tienes un plan de gobierno? No, mi plan de gobierno es ya iremos improvisando, que yo siempre he creído que es el mejor plan de gobierno, ya iremos improvisando. Pero la sola idea de tener un avión privado y tener edecanes, guardaespaldas, me seducía enormemente. Aún ahora, pero ahora lo encubro mejor. Llega el autócrata ruso Putin, o Putin. Yo le digo Putin porque de esa manera suena que es un poco hijo de Putin a Buenos Aires. Un cochecito pequeño, el de Putin, utilitario, tremendo monstruo blindado. Lo han fabricado en Alemania, siempre los alemanes, ¿no? Pero claro, Putin tiene muchos enemigos en todas partes del mundo. Ahora los más conspicuos son los ucranianos, ¿no? Están a punto de irse a la guerra con la Federación Rusa. Este es el problema de ser dictador. Cuando eres dictador tienes que tener mucho cuidado con la comida, porque te pueden envenenar, y con los morteros que te pueden disparar tus enemigos. No es tan fácil ser dictador, ¿no? Parece fácil, pero no. También es un oficio arduo, no exento de riesgo. Llega Sebastián Piñera, el presidente chileno, a Buenos Aires, íntimo amigo de Macri. En rigor, Chile no pertenece al G20, pero Macri lo invitó, o sea que se descolgó como un paracaidista. Y es justo que Chile esté allí, me parece. Si está Argentina, tiene que estar Chile también.
Y luego Macri los va presentando, Macri muy contento de su papel de anfitrión. Esto, por supuesto, da cierto relieve a la Argentina en un año que económicamente ha sido malísimo para Macri. Malísimo, porque está en el tercer año de su mandato, en octubre del próximo año hay presidenciales. La última encuesta de Clarín ha revelado que la señora Cristina va primera en la intención de voto. Todo es francamente descorazonador para quienes habíamos creído que la Argentina con Macri despegaría como despegó en su día Chile. Pero no, no ha despegado. La inflación es de 45% este año, la recesión es brutal, el peso se ha devaluado más o menos 100% desde enero, o sea, los indicadores económicos son alarmantes, pero la cumbre maquilla bien todo eso y Macri se regocija presentando a los poderosos. En primer lugar recibimos al señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile. Sebastián Piñera, President of the Republic of Chile. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Bueno, no sé qué hace ahí el señor Guterres. El señor Guterres debería estar en Tijuana, socorriendo a los hondureños. Claro, ¿no? Naciones Unidas debería estar socorriendo a los hondureños. 6.000 hondureños que están hacinados en Tijuana. O debería estar en Cúcuta auxiliando a los venezolanos, a los refugiados venezolanos. No sé qué hace ahí paseando su feliz barriga el señor Guterres. No estoy de acuerdo. Porque él no es un jefe de Estado, no lo ha elegido nadie. Bueno, lo ha elegido Naciones Unidas, que es un club de odiadores rencorosos de Estados Unidos. Macri sigue saludando a los poderosos. Fíjense cómo entra Trump. Trump entra pisando fuerte, ¿eh? Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial. Jim Yong Kim, President of the World Bank. Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund. El señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. The President of the United States of America, Donald Trump. Entra Trump y Trump dice acá yo soy el dueño, yo soy el jefe, ¿no? Yo, el número uno. Además la señora Christine Lagarde del Fondo Monetario, que quiere ser ella presidenta de Francia, por supuesto, es la que le dio a Macri los 57.000 millones de dólares que le han arrojado un salvavidas a Macri, ¿no? Para lo que le queda de su gobierno. Y esa plata no se lo hubiera podido dar la señora Lagarde sin el visto bueno de Trump, porque el Fondo Monetario es como un banco público y ahí la plata la ponen los americanos, los chinos, los japoneses, los alemanes, ¿no? Pero Trump es amigo de Macri, de los Macri en realidad, del papá de Macri, de Franco Macri. Hicieron algunos emprendimientos inmobiliarios en Manhattan, o sea que los conoce de toda la vida y por eso Trump selló el acuerdo, el préstamo muy copioso, ¿no? Miles de millones de dólares que el Fondo Monetario le ha dado a Macri. Macri presenta también a Pedro Sánchez, el socialista español. Qué raro que no llegó de la mano de Raúl Castro, porque están en una luna de miel tórrida, ¿no? Tórrida. Acaba de estar en La Habana, repartiendo besitos a todos los autócratas de ese régimen odioso, repugnante. Y también entra, por supuesto, el señor Putin, que mete miedo. Michel Temer, presidente de la República Federativa del Brasil. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Narendra Modi, primer ministro de la República de la India. Xi Jinping, presidente de China. Los chinos en 100 años van a ser los dueños del mundo, no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. Pero lo interesante es que Putin y el príncipe saudí Mohammed bin Salman son dos carniceros, ¿no? O sea, ambos mandan matar a sus enemigos. Putin es más delicado. Putin te mata con un té envenenado, con gotitas de plutonio. O sea, es un poquito más suave en sus maneras de matar a sus enemigos, opositores, contradictores. El otro, el príncipe, la verdad, es un matarife. El príncipe te manda a 15 sicarios
con una sierra eléctrica para cortar huesos y te disuelve en ácido. Por eso, Putin, cuando saluda al príncipe Bin Salman, le da un give me five y estrechan las manos de torturador a torturador, ¿no? De dictador a dictador. Arabia Saudí es una monarquía absolutista, intolerante, despótica. Y entonces se ve que Putin dice, este muchacho me ha superado. O sea, este muchacho manda a matar mejor que yo, fíjese. Es que Putin de veras lo mira con admiración, como pensando, qué grande es este príncipe, ¿no? Realmente es mejor que yo. Es increíble, es increíble. O sea que estas cumbres reúnen también a gente altamente peligrosa, ¿no? Trump llegando a la Casa Rosada. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió el viernes a su homólogo estadounidense Donald Trump, que llegó para la cumbre del G20. El mandatario norteamericano le retribuyó con un homenaje a su padre, el empresario Franco Macri, que a los 88 años lidera el grupo económico Macri-Socma con intereses en sectores como el automotor, el aéreo y la construcción. Somos muy amigos con Mauricio desde hace mucho tiempo, muchos años. La gente debería saber que era un hombre muy joven y apuesto, nos conocemos muy bien. He hecho negocios con su familia, con su padre es un gran amigo mío. Pero Macri, ya Trump lo ha perdonado. Macri, cuando fue candidato presidencial, no le ponía un penique a Trump y en entrevistas dijo que Trump no iba a ganar de ninguna manera. Bueno, así es el mundo de la política, ¿no? Habla Macri, prefirió hablar en español. Él tiene un inglés un poco áspero. Realmente estamos muy contentos los argentinos de tenerte acá, en nuestro país. Y es un gran momento para agradecer el enorme apoyo que hemos recibido por parte de los Estados Unidos, de tu gobierno, especialmente en este último año, donde estamos atravesando momentos difíciles, y con el apoyo de ustedes y el acuerdo que se facilitó con el fondo, hemos empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. Y también agradecerte todo lo que estamos trabajando, tanto en temas de educación, en temas de defensa y especialmente en temas de seguridad interna, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos enemigos de nuestros ciudadanos. Pero es obvio que Trump se aburre escuchando la traducción simultánea, apretando el aparatejo ese, el adminículo de la traducción. Es obvio que se aburre. Está pensando que irme a comer una empanada, un bife de chorizo, ¿no? Trump no es un intelectual, no es un hombre de grandes efusiones, de palabras, de discursos. Y entonces está harto y se quita el aparatejo ese odioso y lo arroja a la alfombra, fíjese. Beneficio de nuestra gente y del pueblo norteamericano. Gracias, Donald, por este regalo. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación. Quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio. Pero lo pudo meter en el bolsillo, ¿verdad? Lo tiró allí y tuvo que entrar un edecán a recogerlo. Solo él hace estas cosas verdaderamente chifladas, ¿no? Chifladas, pero su base fanática lo adora por eso, ¿no? Lo adora por eso, porque es un transgresor, no respeta las leyes de la cortesía, de la urbanidad. El ministro de Economía, el superministro de Economía argentino, Duhovne, le agradeció muchísimo a Trump. Es justo que le agradezca, porque gracias a Trump tienen dólares todavía. El presidente Trump manifestó un fuerte apoyo al programa de reformas que lleva adelante la gestión del presidente Macri, reconociendo el difícil punto de partida que debió enfrentar la Argentina para normalizar sus variables macroeconómicas después de tantos años de desbalances y desmanejos. Y en ese sentido manifestó el apoyo de Estados Unidos, que se canalizó a través del apoyo al programa que hemos acordado con el fondo.
Bueno, luego Trump firmó el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá. Peña Nieto se va mañana. Peña Nieto era una persona afantasmada en ese acto, translúcida. Yo veo en él dibujado el rictus del miedo, porque él tiene que tener miedo de que mañana jura López Obrador y el viento va a soplar en contra, lo van a querer meter preso, lo van a investigar, van a decretar orden de arraigo, no lo van a dejar salir. Yo creo que Peña Nieto estaba pensando que me lleve Trump en el Air Force One y no vuelvo a México, ¿no? Porque lo van a encerrar en un calabozo, acuérdense de mí. En cambio, Justin Trudeau mira a Trump con muy moderada simpatía. Se ve que no hay química entre los dos. Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá suscribieron el viernes el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. Reunidos en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20, Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau dieron inicio al denominado Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como TEMEC. El tratado que hoy suscribimos es la expresión de la voluntad compartida por nuestras tres naciones de trabajar unidas por el bienestar y la prosperidad de cada una de nuestras sociedades. Pobre Peña, la verdad es que me inspira una cierta ternura porque en la cárcel no va a encontrar fijador de pelo. Lo van a despeinar. Bueno, hablan también Trump y Trudeau. Trump, por supuesto, como siempre, él es el jefe. Él gana, los demás han tenido que aceptar sus condiciones y punto. Durante la ceremonia de la firma, Trump aseguró que es un acuerdo modelo que modifica para siempre el panorama del comercio y dijo que no preveía problemas para obtener su aprobación en el Congreso. Tengo que decir que ha sido tan bien revisado que no espero tener un gran problema para garantizar la implementación completa de nuestro acuerdo. Trudeau fue menos efusivo, pero afirmó que el tratado conjura la amenaza que representaba una grave incertidumbre económica que habría causado mayores daños. Y luego la foto de familia, la foto protocolar de la cumbre. Si es G20 debían ser 20 personas, pero hay como 35. Finalizada la toma fotográfica oficial del señor presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, con los representantes de los países invitados y organismos internacionales, damos por concluida la presente instancia. A todos, muchísimas gracias. Hoy a la noche Macri los agasajó en el Colón, en el Teatro Colón, que es una absoluta maravilla. Macri llegando con su mujer Juliana Aguada, absolutamente espectacular ella. Y en las calles esto era previsible. La Argentina es un país donde la izquierda tiene un peso muy grande y donde hay muchos muchachos que usan gorritos Nike y zapatillas Adidas, pero odian al capitalismo. Y entonces, bueno, la izquierda necia, obtusa, que no aprende, que quiere voltear a Macri, que quiere que Macri huya en un helicóptero, quiso incendiar la ciudad, ¿no? Por supuesto, estos muchachos, yo creo que muchos de ellos responden a consignas políticas o reciben dinero de quien tiene dinero en la izquierda. ¿Quién tiene dinero en la izquierda argentina? La señora Cristina Kirchner y sus lugartenientes. Ellos son los que tienen el dinero en efectivo, ellos son los que tienen los músculos para tensar, parar la ciudad. Hay una serie de hechos que vienen intentando demonizar la violencia, la protesta social
y que estas detenciones completamente arbitrarias son parte de eso, porque fueron aparte una hora antes de la marcha. Entonces hay gente que está viniendo, bueno, y que si veía eso por la tele se atemorice con el clima. Desde mi punto de vista hay que convocar a la población a que sea más masiva la movilización, porque no puede ser que en la ciudad de Buenos Aires ya hasta tengamos una especie de toque de queda donde nadie puede salir de las casas. Así que vamos a marchar sabiendo que hay que garantizar que esto se haga en paz y que la foto no sea la de un loquito o la de un infiltrado tirando piedras, sino la de esta multitud recorriendo una ciudad vacía. Es una lástima, ¿no? Es una lástima porque realmente yo no entiendo a qué se oponen. ¿Se oponen al progreso? ¿Se oponen a la prosperidad? No sé a qué se oponen, porque el G20, de cierta manera, bueno, son los países que tienen el 80% de la riqueza del mundo. A la Argentina le conviene llevarse bien con esos países, comerciar con esos países. Chile ha prosperado porque exporta. ¿Qué exporta Chile? ¿Qué no exporta Chile? Exporta vinos, exporta uvas, exporta salmón, exporta todo. Hay que exportar, hay que abrirse al mundo. Estos muchachos no lo entienden. La cumbre del G20 en Buenos Aires detonó manifestaciones que reunieron a decenas de miles de personas el viernes. Porque la clase obrera es internacional y toda la lucha de todos los países del mundo de unirse en contra de todos estos que están acá hoy. La capital argentina lucía semidesierta en medio de un inédito dispositivo de seguridad que limitó al mínimo el transporte público. Pocos comercios abrieron y las escuelas y universidades permanecieron cerradas en un día que fue declarado feriado. Los manifestantes recorrieron la céntrica avenida 9 de Julio en una estricta ruta pactada con las autoridades que terminaría frente al Congreso de la Nación. Las calles adyacentes fueron bloqueadas con vallas metálicas custodiadas por unos 2.500 agentes y guardias de infantería acompañados por un helicóptero. Todos estos muchachos quieren votar por Cristina el próximo año. Cristina va primera en la última encuesta de Clarín y en el balotaje le ganaría, por puesta de mano, pero le ganaría a Macri. Es tremendo. La Argentina no se merece eso, ¿no? No es que yo sea un cheerleader de Macri, ¿eh? Yo estoy decepcionado de él. El rendimiento de su equipo económico ha sido muy pobre, pero a la Argentina no le conviene volver a los 12 años de kirchnerismo, por Dios. Bueno, para terminar, porque esta es la guinda del pastel, ¿no? La cereza del pastel. Esta es una joven venezolana que vive en Buenos Aires. Uno diría, se ha curado de espanto, ¿no? Ya no es chavista. No, sigue siéndolo. Es decir que la terquedad, la testarudez, a veces son males congénitos, ¿no? Y esta chica, que ya no vive en Venezuela, que está en Buenos Aires, sigue siendo chavista y odia al G20. Cuando se plantean los bloqueos económicos en contra de nuestra nación, es que comienza la crisis económica en Venezuela, es que comienzan los problemas sociales dentro de Venezuela, porque no es que Venezuela está en una crisis económica normal y convencional, no, la crisis es del capitalismo, que el capitalismo está atacando a nuestra nación con los diversos bloqueos y con las diversas campañas internacionales para expropiar nuestro territorio. La realidad de Venezuela es que nosotros estamos en guerra, una guerra económica que pretende torcernos el brazo, como dijo Obama, y que pretende subyugarnos a las botas imperialistas. Y en Venezuela estamos en resistencia, porque decidimos y tenemos la autodeterminación de ser un pueblo libre. No. Yo me hago gay. Si todas las chicas son como ella, hay que hacerle una lobotomía. Por el amor de Dios. Pero, bueno, la estupidez, la idiotez, Maradona lo dijo una vez, ¿no? Dijo, los idiotas están por todas partes, son como las hormigas, dijo. ¿No? Se multiplican, se reproducen, nos van cercando, están por todas partes. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, luego vamos a repasar lo último de Venezuela y voy a conversar con un brillante científico, químico venezolano, además escritor, Vladimiro Mujica. En pocos minutos voy a conversar con Vladimiro Mujica, un científico, químico venezolano, una mente brillante, profesor universitario, vive en Arizona, pero además ha escrito un libro muy interesante sobre el laberinto venezolano, titulado La rayuela de Pablo. Se llama Vladimiro Mujica, no se lo pierdan. Bueno, Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, se reunió en Río de Janeiro con John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump. Hablaron, se presume, mucho de Venezuela. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió el jueves en Río de Janeiro a John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos.
Fue el primer encuentro de alto nivel entre el gobierno de Donald Trump y el futuro mandatario. El alto asesor de la Casa Blanca había recordado el martes que el presidente Trump fue el primer líder extranjero en llamar a Bolsonaro, que ganó la elección con 55% de los votos, y resaltó la afinidad entre ambos. También aseguró que es una oportunidad histórica para que Brasil y Estados Unidos trabajen juntos en una cantidad de aspectos como economía y seguridad. Yo digo, perdónenme la franqueza, que es un poco cruda, ¿no?, que a Venezuela habría que invadirla usando tropas militares en nombre de la libertad, de los derechos humanos. Y sería formidable que no fuera una operación únicamente de los Estados Unidos, pero de Estados Unidos y Canadá, y también de los países limítrofes importantes como Colombia y Brasil, porque entonces sería una fuerza multinacional, libertadora, ¿no?, en nombre de la libertad. A veces hay que usar la fuerza para que se restituyan las libertades conculcadas. Bueno, mañana el dictador venezolano Maduro va a estar en el DF aplaudiendo a López Obrador. Es una lástima que López Obrador lo haya invitado y este escritor mexicano lo lamenta también. Es muy sencillo, por razones éticas, jurídicas, económicas, la visita de Nicolás Maduro a México es una ofensa a los mexicanos. Yo creo que hubieran podido proceder de otra forma. México no necesita que vengan a darnos bendiciones y en todo caso necesitaríamos que hubiera una selección del tipo de personajes a los que se les invita. Nicolás Maduro no ha hecho más que ofender, tiene órdenes de aprehensión en su contra, violaciones a derechos humanos por todas partes, atentados a la libertad de expresión. ¿Por qué tiene que venir a darle un visto bueno a nuestro proceso electoral? No podría estar más de acuerdo con usted, don Federico. La pena es que Maduro no solo va a estar en el acto de posesión de López Obrador, sino que está preparando un acto masivo, para, por supuesto, engañar al mundo, ¿no?, y para sugerir que la izquierda, la progresía latinoamericana lo quiere. Bueno, esta semana en Washington, en la OEA, la embajadora venezolana se peleó con el embajador colombiano. Esto dijo la venezolana. En la sesión de hoy, en la que el canciller colombiano entregó a la OEA el COMPES que el gobierno diseñó para atender a más de 1 millón de venezolanos que han salido del vecino país por la dictadura, la representante de Venezuela tomó la palabra para arremeter contra Colombia. El principal objetivo de la política internacional de Colombia es derrocar al gobierno de su vecino país y para ello considera todos los medios posibles, incluido el militar. Pero la reacción no se detuvo allí. Son los negociantes de la guerra en su máxima expresión. Bueno, le respondió en tono bastante calmado el ex procurador colombiano Alejandro Ordóñez, que en su día quiso ser candidato presidencial del uribismo. Inmediatamente el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, respondió a las agresiones y desmintió las versiones. No renunciaremos al restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela. Colombia siempre ha insistido en una solución al interior del derecho internacional. Siempre ha rechazado la solución belicista, la solución militar. Bueno, yo discrepo del embajador Ordóñez, ¿no? Porque el problema de Venezuela es un problema de índole militar. En Venezuela hay una dictadura militar. Usted podría decirme, no, es cívico-militar. Yo le diría, es más militar que cívica, ¿no? O sea, está fundada en los militares. Está fundada en los militares. Entonces, si hay una dictadura militar en Venezuela, supongo que otros militares con más poder de fuego podrían derrotarla, porque los civiles inermes no van a poder, ¿no es cierto? Los civiles indefensos ya fueron masacrados, como este muchacho, expreso político, que ha recuperado la libertad, que fue torturado y que le pide a la señora Bachelet, expresidenta chilena, que vaya a Venezuela a levantar la voz. Tremendo, desgarrador. Y este muchacho que fue preso político, torturado, nos recuerda que hay centenares de otros presos políticos que siguen siendo torturados en los calabozos venezolanos. Me quemaron con asfalto plástico el señor Julio César Pérez. Fue el torturador, el que dio la orden, el que dio la orden para ser quemado. Pero no solo eso, yo me desnudé 2 veces en el tribunal, morado como una berenjena. Y el juez lo único que decía es, esto se puede acabar hoy, hijo, tú admites y ahí está la puerta, tu familia esperándote. Eso lo están viviendo hoy 398 presos políticos en nuestro país. Y es tan grave la situación que se vive en Venezuela. Estamos tan presos los venezolanos que nuestros hermanos, el único
lo único que les está quedando es huir por nuestra frontera. Terrible, terrible. ¿Cómo no estar con él, con ellos? Bueno, hoy, viernes, el dictador Maduro, el analfabeto dictador Maduro, anunció que sube el salario mínimo 150%, pero evidentemente es un esfuerzo inútil para encubrir la realidad, ¿no? La realidad es que su bolívar soberano continúa devaluándose, está al precio real de la calle en más o menos 406 por dólar, y por lo tanto su salario mínimo convertido a precio real son 10 u 11 dólares mensuales. No sirve para nada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incrementó el jueves el salario mínimo en 150%. Es el sexto reajuste del año, al cumplirse 100 días del plan de reformas económicas que no han logrado contener la desbocada inflación, que según el Fondo Monetario Internacional cerrará el año en 1.350.000%. El valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, nuestras amadas pensionadas, será de 4.500 bolívares. El nuevo incremento hace que el salario quede en unos 50 dólares a la tasa oficial y 12 dólares a la del mercado negro. La que manda es la del mercado negro. El mercado negro, que es el mercado real, el dólar está en 406 bolívares soberanos. Sin embargo, la propia dictadura ha tenido hoy que devaluar. Ha devaluado casi 50%. Y entonces, en el cambio ficticio de la dictadura, el dólar está ya en 151 bolívares soberanos. Pero el cambio que manda es el de la calle, que es 406 por dólar. Y entonces sus 4.500 bolívares soberanos son 11 dólares. 11 dólares. ¿Quién puede comer con eso? Nadie. Pero Maduro, indiferente al dolor del pueblo, dice que la gente debe invocar a San Nicolás. Hay que pedirle al niño Jesús. Hay quienes les piden con carta al niño Jesús. Otros le piden a San Nicolás. Estoy a la orden. Para los que le pidan a San Nicolás, asumo mi cuota, mi parte. El que le pida al niño Jesús y le pida a San Nicolás, a Santa Claus no le pidan, que está muy lejos. Santa Claus está muy lejos, ¿verdad? Le hacen su carta, pídanle paz para Venezuela. Es terrible cuando intenta ser comediante, ¿no? Es terrible. Y es patético ver cómo algunos subordinados, acólitos, le celebran las chanzas, ¿no? No, Santa Claus no va a Venezuela porque le roban el trineo, ¿no? Le roban todo, lo saquean. Por supuesto que no. Bueno, y para terminar, Maduro ofrece... Generalmente cuando un gobierno te regala dinero, es porque el dinero no vale nada, generalmente. Y Venezuela no es una excepción. Y yo le voy a dar un regalo a los pensionados del país, el tercer mes de este año, y se los voy a pagar en petro. Usted decide con ese petro si lo quiere convertir en bolívares soberanos y gastarlo y pagar, si lo quiere ahorrar, o si lo quiere convertir por la vía de blockchain en moneda internacional y comprarse algún regalito con ese petro en moneda internacional. Usted decide. Es un regalo especial que yo le doy a los pensionados y pensionadas del país, un mes más de aguinaldo, y se lo voy a pagar en petro. Como además, si la riqueza de Venezuela, que ya no queda nada, ¿no? Porque se la han saqueado toda, fuera de él, ¿no? Yo le regalo, dice, yo le regalo. Bueno, es increíble, ¿no? La promiscuidad, ¿no? Entre el Estado y la propaganda política, ¿no? Es increíble. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Luego voy a conversar con un brillante científico venezolano, Vladimiro Mujica, ha venido desde Arizona. No se lo pierdan, una mente brillante. Bienvenidos de vuelta. Ha venido esta noche y viene desde Arizona, donde vive y trabaja como profesor universitario, un químico, un científico venezolano muy brillante, que antes vivía en Chicago. Él se llama Vladimiro Mujica. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Jaime, por la invitación. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Venezuela?
En diciembre del año pasado, en ocasión del funeral de mi madre. Oh, mis condolencias. O sea que has estado hace menos de un año. Sí, yo viajaba con mucha frecuencia a Venezuela. ¿Cuál fue tu impresión en aquel viaje? Otro país. La Venezuela que nosotros conocimos está muy cambiada, pero a su vez son los mismos afectos, es el mismo terreno. Yo hoy conversando con un amigo tuyo a quien invita frecuentemente para acá, con Horacio Medina, le decía que habíamos de empezar a hablar de la diáspora y el hogar, para diferenciar las dos cosas. Y bueno, para mí ir a Venezuela sigue siendo ir al hogar. Por supuesto, claro. Ahora, ¿cómo ves el desenlace, la salida, el final feliz? ¿Habrá eso? ¿Eres optimista o estamos condenados a que Venezuela sea una segunda Cuba? Yo no creo que estamos condenados a que Venezuela sea una segunda Cuba, pero yo veo que la salida, y es algo que hemos tratado de avanzar como propuesta a través de distintas organizaciones de la sociedad civil. Yo soy miembro de Demos of the Americas, que es una aquí en Miami, otra en Arizona, Casa Venezuela, y también hemos trabajado muy cercanamente con BenAmerica y el DECIF, que son todas organizaciones de la sociedad civil, para ir avanzando una propuesta que tiene esencialmente 4 patas en la salida. Una, la actuación de resistencia en Venezuela. 2, la constitución de una dirección política que no ha terminado por darse en Venezuela. 3, la participación internacional. Y 4, el acercamiento entre civiles y militares para defender la Constitución. Y es en ese contexto en el que yo veo que la salida se puede organizar de una manera que traiga a otro país. Punto 2, ¿quién debería dirigir la oposición, en tu opinión? Mira, le acabamos de entregar una propuesta hace 2-3 días al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo que opera fuera de Venezuela, sí, donde se le solicita al tribunal que inste a la Asamblea Nacional a que designe un órgano de transición con miras al 10 de enero del año que viene, que ha sido reconocida esa fecha por la comunidad internacional como una fecha de transición importante. Cuando dices un órgano de transición, ¿quieres decir que el Tribunal Supremo del Exilio nombre a un presidente? No, quiero decir que el tribunal inste a la Asamblea a que sea la Asamblea que decida cuál es el órgano de transición. Es decir, nosotros pensamos, yo pienso, que nosotros no podemos entregar gratuitamente y libremente las 2 instituciones o las 3 instituciones que no están bajo el control del régimen venezolano. Y esas 3 son la Asamblea, el Tribunal y la Fiscalía General de la República, que está fuera de Venezuela también. Claro, pero en la práctica, Vladimiro, tanto el Tribunal como la Fiscalía están en el exilio y no ejercen ningún poder ahí adentro, ¿verdad? Eso es cierto. Solo la Asamblea Nacional, que además ha sido copada por la Constituyente. Eso es cierto, y precisamente por eso se trata, es decir, la oposición, nosotros tenemos un problema que si no lo logramos resolver, que es la ecuación de la oposición, no vamos a avanzar, y eso tiene que ver con constituir. No hay sustituto para una dirección política. Es decir, inclusive lo que tú estabas proponiendo antes en el segmento anterior del programa, ¿qué es necesario una invasión? Bueno, el tema de la invasión que ha sido ampliamente discutido, el solicitar ayuda internacional y que lo soliciten actores venezolanos le quita el carácter de invasión a cualquier cooperación internacional que inclusive... Claro. Pero además Venezuela está ya invadida por espías cubanos, ¿no? Eso es cierto, el gobierno... O sea, la dictadura ha solicitado asistencia de los cubanos. El gobierno venezolano es abiertamente un gobierno colaboracionista. Claro. Es decir, a mí me gusta mucho el símil con lo que ocurrió en Francia después de la invasión de los nazis. Estaba el gobierno de Vichy, que era el gobierno de colaboración, y estaba el otro gobierno que operaba literalmente desde Londres a través de Gaulle. Nosotros tenemos un gobierno de colaboracionista, que parece increíble, pero que opera en conjunto con una fuerza de invasión que no ha sido abierta, no es una fuerza militar. Almagro la cuantificó en 22.000 personas, ¿no? Así es. Es un ejército invasor. Así es. O sea que tú verías con simpatía el uso de la fuerza para derrocar al régimen de Maduro.
Yo vería el uso de cualquier alternativa que esté amparada en la Constitución y que sea solicitada por los venezolanos. Lo que yo creo que no es aceptable y no creo que va a ocurrir, no tiene el respaldo del Grupo de Lima, no tiene el respaldo de los Estados Unidos, es una acción militar unilateral en contra de Venezuela. Yo creo que eso sería mucho peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué sería mejor que una acción militar unilateral? ¿Una acción militar concertada, solicitada por la oposición? Sí, no, por la oposición no. Por las fuerzas constitucionales, por las fuerzas que pretenden el restablecimiento de la Constitución. Hay una resolución muy... Bueno, pero esa es la oposición. Esa hoy es la oposición, pero fíjate por qué lo digo de esa manera. Porque ese liderazgo de oposición tiene que poderle hablar al chavismo disidente y tiene que poderle hablar a la Fuerza Armada. El pensarlo solamente como un acto interno de la oposición es un error, porque nosotros tenemos que poderle hablar al otro país también. Estoy de acuerdo. El problema es, y tú lo sabes mejor que yo, Vladimiro, que no hay ningún líder visible de esas fuerzas constitucionales, ninguno, que esté dispuesto a decir: hermanos de América, vengan, auxíliennos, libérennos, usen la fuerza. Y ese es precisamente el drama, y por eso tenemos que buscar una forma que no dependa de un solo individuo. Porque cualquiera de esos individuos que en este momento están disputándose esa posición de ser el presidente o el líder de la transición, María Corina, Ledesma, Leopoldo, cualquiera de ellos que individualmente son muy valiosos, nosotros los necesitamos a todos y ninguno de ellos tiene la entidad suficiente para ser el representante de todo el pueblo y toda la oposición venezolana. Y como ninguno tiene la entidad, entonces tú tienes que resolver el problema de un organismo colectivo que pueda asumir esa entidad. ¿En tu opinión Maduro es ahora mismo un dictador o lo será después del 10 de enero? Yo creo que hace rato que lo es, para todos los efectos. O sea, hay un acto de usurpación de la Constitución, hay un acto de destrucción de los poderes, hay un acto, como tú mismo lo señalaste, de tratar el país como si fuera su hacienda personal. Él no tiene ninguna autoridad para lo que está haciendo, pero sin embargo, y eso yo creo que hay que decirlo, la gente quiere pensar que Maduro es un tipo que no es muy inteligente, que no está muy preparado, y yo creo que es exactamente al contrario. El problema es que es la inteligencia del mal. Maduro es un tipo extremadamente inteligente para causar mal. Y es un tipo extremadamente inteligente para destruir al país. Y la impresión que él hace presentándose como San Nicolás es para crear una impresión de ser indestructible. Bueno, yo discrepo, yo no creo que sea extremadamente inteligente. Pero en ese sentido. Yo creo que es bastante estúpido, pero sí está rodeado de asesores astutos cubanos maléficos, que saben cómo preservar el poder. Muy bien, no te voy a discutir eso. Lo que yo quiero insistir es que sabe cómo quedarse en el poder. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Antes de ir a la primera pausa, digamos, la oposición, ¿no? La oposición, ¿hay algo que no ha hecho la oposición que tú la arengarías a hacer? Pienso en Leopoldo, en Enrique, Capriles, en Ramos Alupe, María Corina, en Julio Borges. ¿Hay alguna tarea pendiente de la oposición? Porque en el primer punto tú dijiste resistencia. Mira, no una tarea pendiente, hay muchas tareas pendientes. Lo que trajo el drama venezolano no vino del espacio, no es un fenómeno extraterrestre. Hay un libro que, junto con La Rayuela de Pablo, que me imagino que en algún momento hablaremos de eso. ¿Cómo no? Como preparación para este programa, me encontré un libro extraordinario que seguramente tú conoces, que un par de profesores de Harvard que acaban de escribir How Democracy Died. No lo he leído. Es un libro extraordinario que dice, y eso me contentó muchísimo, mucho de lo que nosotros afirmamos en La Rayuela, sin ser por supuesto los profesores de Harvard. Pero lo que te quiero decir es, la responsabilidad esencial de que Chávez esté en el poder, o de que Chávez hubiese llegado al poder, y luego Maduro, es en buena parte del liderazgo del país. Y esas son tareas que quedaron pendientes para la oposición, para que la oposición retome y se haga un análisis de cómo llegamos a eso, de cómo realmente nos metimos en este enredo. Porque cuando tú ves las conductas de la oposición en muchos casos son completamente indefendibles. O sea, atacándose unos con otros, poniéndose zancadillas unos con otros, cuando en realidad nos necesitamos a todos. ¿Ves? Entonces, respuesta a tu pregunta en términos cortos. No una tarea, tienen muchas tareas por cumplir. Yo creo que, por ejemplo, deberían estar ahora mismo Claro, no los dejan salir, pero si pudieran viajar, estar en Buenos Aires, reunirse con Trump, pedir ayuda, pero no tenerle tanto miedo al uso de la fuerza. Tenemos que ir a la publicidad.
Regresamos con Vladimiro Mujica, una mente brillante, un científico venezolano. Ha escrito este libro con Francisca Gil, La rayuela de Pablo, sobre Venezuela, el laberinto venezolano. Vamos a hablar del libro después de la pausa. Ya volvemos. Les recuerdo, ¿qué les recuerdo? Les recuerdo que hoy es viernes, nada más, ya regresamos. Esa es la rayuela. La rayuela es el juego del avión que se llama en Venezuela, de ir saltando, los niños que saltan, pero también es la rayuela de Cortázar. Sí, claro. Y entonces lo que hicimos fue articular esos 8 mandatos paulinos y conformarlos en la rayuela e ir saltando en la rayuela para ir construyendo argumentos que se imbrican con la descripción de Venezuela. Pero el propósito fundamental del libro es preguntarse por qué Venezuela se suicidó con Chávez. Sí, es otra forma de decirlo. ¿Cómo nos metimos en este laberinto? ¿Cómo Venezuela se suicidó? Y cómo lo hizo, no como un acto, porque no fue así, como un acto de imposición ni de los cubanos ni de nadie. No, nadie lo obligó, no. Fue una decisión del pueblo venezolano. Sí, el pueblo eligió a Chávez. Como lo apuntó de manera clarísima Mario Vargas Llosa, cuando dijo el pueblo, que supuestamente es muy sabio decidiendo, en verdad, el pueblo no es nada sabio. No es siempre sabio, no, raramente es sabio. No, bueno. Y entonces, para responder tu pregunta, esa es la línea conductora del libro. Pretende responder la pregunta, ¿cómo nos metimos en esto? Para poder reflexionar a su vez sobre cómo salimos. ¿Nos metimos o se metieron ustedes en esto porque los partidos políticos estaban desprestigiados, ¿no? Y porque Chávez se presentó como un redentor y Chávez era un candidato muy carismático que le llegaba al pueblo, a la clase media. O sea, Chávez fue bastante astuto para engatusar a la clase media. Claro, pero allí es donde la responsabilidad del liderazgo del país, con lo que me refería antes, fue un desastre. Sí, porque era previsible. Mira, lo apoyaron muchos medios, muchos empresarios, mucha gente que hoy está perseguida. Sí. Mucha gente que pensó que podía manejar al teniente coronel. Sí, y resultó que el teniente coronel... Claro, era un golpista, pero dijeron, ya se... No necesita a todos nosotros. Sí, es un socialdemócrata. Exactamente. Ahora, siendo ese un tema fascinante, ¿por qué Venezuela se suicidó el año 98 finales? El gran tema que mante ahora es cómo salimos de esto. Sí. Y entonces, ¿en San Pablo encuentran ustedes alguna luz o no? Bueno, la luz que tiene que ver con Pablo, porque esto no es un libro religioso. Esto, no me sorprendería. Para nada. Me sorprendería de un químico. No lo es. Es un libro que pudo haberse escrito también basado en el Bhagavad Gita o en cualquier doctrina. Claro, cualquier forma de sabiduría. Exactamente, exactamente. Claro. Puede haber estado basado en cualquier sabiduría atemporal. Lo entiendo. Ok, dicho eso, que no es un libro religioso, entonces, ¿qué propone como salida? Propone justo primero entender cómo nos metimos en esto y habla de esta convergencia de esfuerzos que no es ninguna convergencia ingenua. Es lo que estábamos diciendo anteriormente. O sea, en el fondo, todo lo que yo respondí en la primera parte de tu programa es lo que la rayuela sugiere también como salida. Y dice, hay que encontrarse con un espacio donde se puedan tomar decisiones concretas y que nos permita salir de esta cosa. Generalmente, si te metiste en un berenjenal, deberías ser capaz tú también de salir de él. Y entonces, si el pueblo eligió a Chávez, el pueblo debería ser capaz de desembarazarse de Maduro. Pero mira una cosa que te voy a comentar. ¿O no? Sí. El epílogo de este libro está escrito por un sacerdote jesuita que está en Bilbao y que antes estaba en Venezuela, que se llama Miquel de Viana. Y entonces Miquel escribió un epílogo maravilloso y el prólogo lo escribió Alexis Ortiz, que es un venezolano que está aquí en Miami. Pero, lo leo, publiquen en el y él también te lee a ti porque estuve hace un par de días conversando con él. El caso de lo de Miquel de Viana. Miquel de Viana lo dice de una manera extremadamente clara. Tú entras a un laberinto, pero no sales sin ayuda. En el caso del laberinto que está en Creta, donde estaba encerrado el Minotauro, no sales sin el hilo de Ariadna. Teseo entró al laberinto, pero no sales. Entonces, es lo mismo que estamos diciendo antes. Los venezolanos difícilmente vamos a ser capaces de salir de esto solos. Sin ayuda, solos. Porque el régimen se ha convertido en una alianza criminal y entonces no es simplemente salir de un gobierno. Hace rato que pasamos de eso. Estoy totalmente de acuerdo. Además, el régimen tiene unas ayudas internacionales. Que son brutales. Claro, ¿por qué no poner otras ayudas? Así es. Claro. Y ningún país
los venezolanos, que el régimen venezolano, que le encanta hablar de una palabra que no existe en castellano, pero ellos la usan con mucha frecuencia, que es el injerencismo. Eso es una barbaridad, porque ningún país tiene el derecho a hacer lo que ellos hacen con los venezolanos, claro, ¿no? Y pretender que nadie se meta. Por supuesto. Eso no tiene asidero en la doctrina internacional. Tiempos, un régimen genocida no puede decirlo. Gente que mantiene, ellos mantienen los factores de control de los venezolanos son el hambre y el miedo. Claro, claro. Entonces, un gobierno que se ejerce con hambre y el miedo sobre su gente, ¿qué derecho tienen ellos a pedir que nadie interfiera? Y que no se y tratar todo lo que se discute en las Naciones Unidas y en los derechos humanos como si fuese un acto de injerencia en el país. No tienen ningún derecho. Entonces nosotros tenemos derecho a pedir ayuda también, pero, y esa es la diferencia importante con otra gente que simplemente quiere ver una invasión en Venezuela, yo creo que todo lo que se vaya a hacer tiene que surgir de los venezolanos. Y tiene que ser, claro, con las dificultades que eso tenga. Sí, va a estar difícil eso. Lo sé. Va a estar difícil porque yo no imagino al Tribunal Supremo pidiendo que fuerzas militares extranjeras liberen a Venezuela. Mira, no imagino a la fiscal Ortega diciendo eso. No lo van a decir, pero no lo van a decir. La resolución de la Asamblea Nacional de hace un par de semanas es muy clara. Dice, nosotros le vamos a pedir a la comunidad internacional que nos ayude a restablecer la Constitución en Venezuela. ¿Qué hace la Asamblea de un país dirigiéndose a la comunidad internacional? O sea, eso es un llamado muy claro a la ayuda internacional y no solamente a la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es solamente un aspecto de todo esto. O sea, ¿eres optimista? Lo tengo que ser. Claro, pero yo puedo equivocarme por completo y entonces caeremos en una noche más negra. Yo no soy... mi frase favorita es una de Antonio Gramsci, que es: yo tengo el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Claro, es una buena frase. Eso decía Gramsci en su cuaderno de prisión. Has estado, como me esperaba, brillante, querido Vladimiro. El libro se puede bajar en Kindle, ¿verdad? Sí, y hay un sitio web también que se llama La Rayuela de Pablo. Ah, La Rayuela de Pablo. Un Facebook. En Facebook. Sí. Y es una reflexión muy lúcida sobre cómo entró Venezuela en esta noche negra del chavismo y cómo salir de ella, ¿no? Vuelve pronto, por favor. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Buen vuelo de regreso. Gracias en nombre mío y en nombre de Francisca, la coautora. De Francisca, ya la conoceremos. Sí. Gracias por venir. Recomiendo mucho el libro, La Rayuela de Pablo. Un aplauso para Vladimiro Mujica, por favor. Gracias, Vladimiro. Volvemos con el caso Petro después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, en Colombia prosigue el escándalo que atañe al senador de izquierdas Gustavo Petro, ex candidato presidencial. Se ha divulgado esta semana un video de 14 minutos. En ese video el señor Petro aparece recibiendo fajos de billetes. Se presume que son pesos colombianos, se calcula que son como mínimo 20 millones de pesos. Petro dijo que el dinero se lo había enviado el arquitecto Vélez lo ha desmentido, ha dicho que él no puso ese dinero. Entre tanto, el senador de izquierdas Bolívar y el representante de izquierdas Asprilla le piden a Petro explicaciones. Petro no debió nunca recibir ese dinero en efectivo, desde luego no sabía que lo estaban grabando, no queda claro quién le envió el dinero, por qué se lo envió, si estaba dentro de la ley, si no transgredía el tope de una donación electoral. Petro dijo, me lo mandó el arquitecto Vélez ha dicho, yo no se lo mandé. No queda claro quién grabó a Petro. Petro hoy ha dicho que lo grabó la gente de la Fiscalía, a la que él ha acusado fuertemente, el fiscal Néstor Humberto Martínez, porque, según Petro, el fiscal Martínez no ha investigado como debería el caso Odebrecht. O sea, Petro culpa a los servicios de inteligencia de esta grabación. Petro dice que ocurrió allá por 2005-2006. En ese momento Álvaro Uribe era presidente de Colombia. Petro no era tan influyente como es ahora, que es o era el jefe de la oposición de izquierdas. Pero, señor Petro, en Colombia, un país donde históricamente el narcotráfico ha solventado tantas y tantas campañas políticas, ha sido como mínimo una imprudencia y quizá también una obscenidad que usted recibiera fajos de dinero en efectivo. Esto no puede ocurrir, no puede ocurrir.
La hija de Juan Carlos Montes, un cercano colaborador de Petro, que trabajó con él en la alcaldía de Bogotá, asegura que el dinero lo envió el arquitecto Simón Vélez, un renombrado arquitecto de 69 años. El pequeño problema es que Vélez, ayer, jueves, dijo que él no le dio un centavo a Petro. O sea que alguien aquí miente. Lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia. No obstante, y en respuesta a las afirmaciones de Petro, Simón Vélez expidió este corto comunicado en el que niega que le haya prestado dinero alguno. Aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y menos al señor Gustavo Petro. Sin embargo, en diálogo con CMI, la familia del ingeniero Juan Carlos Montes se pronunció por medio de su hija mayor y aseguró que el arquitecto Simón Vélez sí le enviaba plata a Gustavo Petro. Sí, Simón Vélez tenía una relación directa con Gustavo Petro. Nosotros tenemos un relacionamiento cercano con Simón Vélez, sí, desde hace muchos años. Y Simón Vélez sí le daba plata a Gustavo Petro a través de mi papá. Su papá es Juan Carlos Montes, el que le entrega los fajos de billetes en efectivo a Petro. Pero si Vélez le entregaba ese dinero, se lo enviaba a Petro, ¿por qué habría de negarlo? ¿Por qué mentiría, no? Uno se queda bastante estupefacto. Luego Juan Carlos Montes dice Petro en su alegato, en su defensa, que Montes, el que le entrega el dinero, estaba subordinado a Vélez, que Vélez era su jefe empresarial. De nuevo, ¿por qué Simón Vélez con sus largos 69 años mentiría? Si él era un donante a la campaña Petro, ¿por qué no lo dice? Y el propio Gustavo Petro en su cuenta de Twitter amplió las explicaciones sobre lo que él dice es el contexto de lo que pasó. El dinero que se me entrega en 2005 y el Simón que allí varias veces pronuncia Juan Carlos Montes es su jefe empresarial, el arquitecto Simón Vélez. Lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte. Como desarrolló esta noticia, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema contra el senador Gustavo Petro para que investigue lo que sale en el video. Y además llamó a declarar al arquitecto Simón Vélez y al contratista Juan Carlos Montes. También tiene que hablar Montes. Montes es el que trae la bolsa con el dinero. ¿Quién se la dio? ¿Y para qué? Y luego Petro declaró esa donación. No nos diga que es un préstamo, no nos tome el pelo. Si uno es un político profesional y recibe dinero, ese dinero se tiene que declarar. No lo puede uno recibir en efectivo por debajo de la mesa y no declararlo. Eso es ilegal. La ley fija unos topes. Uno no puede regalarle a un candidato el dinero que a uno le provoque, se le antoje. Entonces, hay muchas preguntas que Petro tiene que responder y Montes, el que entrega los billetes, también. El que entrega los billetes es Juan Carlos Montes, quien se desempeñó como funcionario de la alcaldía entre 2012 y 2015, siendo subdirector de la Unidad de Mantenimiento Vial, entidad que contrató la polémica máquina tapahuecos. Luego, fue subdirector de construcciones del IDRD. Tras conocerse el video, Petro dijo que el dinero hacía parte de un préstamo que en su momento le hizo Simón Vélez. Sin embargo, este jueves el arquitecto, a través de un comunicado, aclaró que no ha entregado dinero al hoy senador. El video ha desatado toda clase de inquietudes no resueltas y la Fiscalía ya le compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que inicie una investigación. Seguiremos informando, publicidad, luego la toma de posesión mañana sábado de López Obrador y las elecciones el domingo en Andalucía. Ya volvemos. Bueno, mañana sábado 1 de diciembre toma posesión como presidente electo de México López Obrador y ha invitado no solo al impresentable Maduro, pero también a los terroristas de las FARC, Timochenko y Rodrigo Grande. Yo estoy preocupado, seriamente preocupado, porque si López Obrador, que es de izquierdas, se propone a ayudar a Maduro, sería terrible, ¿no? México es un país que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, si López Obrador termina aliándose con Maduro, sería malísimo para la causa de la libertad en Venezuela. Mañana jura, después de 2 tentativas fallidas en 2006 y 2012, ha sido porfiado, ha sido porfiado López Obrador. Mañana jura por fin como presidente de México. Veremos qué suerte corre Peña Nieto. Acabar con la corrupción. Para acabar con la corrupción habría que acabar con la especie humana. Es imposible acabar con la corrupción. Uno puede luchar contra ella. Y acabar con la violencia, me temo que también eso es imposible, ¿no? Ahora, veremos qué hace López Obrador con los migrantes hondureños que están en Tijuana, que son más de 6.000. Veremos qué hace. Lo cierto es que hoy vi este video y dije, este muchacho hondureño es el más listo de toda la caravana. Decidió acogerse a los papeles que ofreció Peña Nieto,
consiguió un trabajo en un supermercado y está feliz de la vida. Denny es un migrante hondureño recién instalado en México. Tiene 26 años y se las ingenió en una semana para encontrar un empleo en un supermercado y regularizar sus documentos en la ciudad mexicana de Tijuana. Mi idea es estar aquí. Creo que aquí me va a ir bien y si Dios me tiene para aquí, pues aquí voy a radicar toda mi vida. En Honduras trabajaba en un banco, pero renunció por la delincuencia en su país. Viajó a México con su hermano en la caravana de miles de personas que recorrió 4.000 kilómetros hasta la fronteriza Tijuana, motivado por el sueño de ingresar a Estados Unidos. Pero ahora Denny solo piensa en traer a su nuevo hogar a su esposa y 3 hijos pequeños que dejó en su país. Muy listo el muchacho, muy listo. Bueno, acabamos de estar en Barcelona y mis amigos Gloria y Iván también, y de pronto Cataluña es ahora un polvorín, la gente en las calles protestando. Los maestros, los bomberos, la policía, todo el mundo pide mejores salarios. Gracias a todas las personas que vinieron, a las peruanas, Gloria y Iván, a Malena, a la bella Malena, a Mario, a Julia. Buen fin de semana, y a mi productor Erwin Pérez. Buen fin de semana, hasta lunes. Chao, chao.